Tiene la palabra el diputado Mariano Tucci. Gracias, presidenta. Bueno, yo voy a tratar de ser especialmente duro porque el ser humano se mueve al calor de sus convicciones y yo estoy absolutamente convencido de que esta ley es mala. La ley vigente la pensó, la elaboró y la votó el Frente Amplio. Porque nosotros sentimos en aquel momento y seguimos sintiendo que es una ley que fortalece el proceso democrático y fundamentalmente la República, señora presidenta, ese concepto tan caro para el Uruguay y tan manoseado en este tiempo y particularmente con la discusión de este proyecto de ley. Pero igualmente yo debo confesar que no soy fanático ni de la paternidad ni de la maternidad, en caso de que así sea, de las leyes, porque entiendo que todas son perfectibles. Pero en esta sala deberíamos, por lo menos, coincidir en que algunas de ellas necesitan de una revisión detallada, de un tiempo prudente, de un consenso mínimo, presidenta. Y en este marco venimos escuchando hablar y argumentar desde hace ya un largo tiempo, y en particular ayer, a los legisladores del oficialismo, en este y en otros proyectos de ley, como por ejemplo el de financiamiento de los partidos políticos, sobre la rentabilidad del negocio de los medios, sobre las condiciones de competencia para quienes desde hace muchos años manejan justamente los hilos de los negocios de la comunicación y sobre la forma en la cual se pueden ayudar o compensar los desajustes de ese negocio cuando no va bien. Y yo debo decir, presidenta, que a nosotros como fuerza política con vocación de gobierno nos importa muchísimo el sostenimiento de las empresas de esta industria y de todas las industrias, en todas las áreas de la vida nacional y en todos los rubros, sin ningún tipo de dudas, porque dificultades, coincidamos, y venimos de la discusión de la rendición de cuentas, tienen muchos sectores de la sociedad nacional. Pero, naturalmente, nunca es buena noticia para un país, gobierne quien gobierne, cuando la continuidad de los agentes del sector privado está en riesgo, así se las haya asistido en innumerables ocasiones, así se las haya favorecido permanentemente, así se las haya exonerado de contribuciones, así se las haya compensado, y nunca es además buena noticia para el Frente Amplio cuando se señala que una industria está en riesgo, porque si así fuera, esa contingencia, además de afectar al propietario del capital, afectaría a sus trabajadores. O sea que dando por cierta la hipótesis de la viabilidad de estas empresas, de que las cosas no van bien, de las cuales, debo decir, nunca vimos números, incluso a modo de anécdota, el diputado Varela lo puede certificar, cuando se discutió la ley de financiamiento de los partidos políticos, los pedimos y nunca llegaron. Pero igualmente a mí me parece grosero, por llamarlo de alguna manera, el desbalance que se está promoviendo entre, por un lado, el sostenimiento de un negocio y, por el otro, la pérdida de derechos. Es decir, el desconocimiento absoluto de un conjunto de derechos ciudadanos que con estos beneficios, que con esta ley, se están barriendo sin que nadie del gobierno se despeine ni siquiera un poquito. Esto lo venimos advirtiendo desde la discusión en el Senado, donde se nos metió de prepo la discusión del proyecto, y lo votaron, presidente, usted recordará, a marcha camión, con un cúmulo de aditivos que se conocieron en la misma sesión, y otros cambios, con el único objetivo, y esto lo digo respetuosamente, pero es parte de la realidad, de que el socio díscolo no se les entrompe rumbo a la elección de octubre, ¿no? Lo dijo un diputado ayer acá, lo dijo el diputado Lereté, hay que cumplir con los socios, presidenta. Entonces, ¿eso legitima el apuro para votar esto a 3 meses de un acto electoral, como se preguntaba el diputado Varela? Porque era obvio que no había fundamento posible, porque no pudiste acordar en 4 años y medio, y cuando estás en retirada lo ponés sobre tablas a votar. Porque este tipo de acciones las toma un gobierno que sabe que no sigue, presidenta. Un gobierno que pretende quedarse con el voto de la gente, ofrece algunas señales, administra el disenso y construye consensos, y no se ha seguido ese camino. Entonces,
retomando la centralidad de este proyecto de ley, acá hay 4 elementos fundamentales que vertebran la propuesta de la coalición, que son tremendamente desfavorables y contrarios al interés nacional y que además ha sido denunciado públicamente por organizaciones locales, por organizaciones internacionales y que tienen que ver con la derogación de medidas anticoncentración, la reducción de los mecanismos que dotan a las decisiones de mayor transparencia al gobierno en el otorgamiento de licencias, la anulación de toda forma de participación ciudadana, eso siempre les importó bastante poco, y lo que para mí es un tiro en una pierna para toda la coalición, y lo comentaba el diputado Varela también, y en particular para uno de los socios que está respetuosamente, pero está ilusionado con la posibilidad de que el presidente de la República vete el artículo 72 y se ponga de poncho a cabildo abierto, cosa que todos sabemos que no va a pasar, el control de los contenidos. Es decir, la llave para abrir la puerta de la censura en el Uruguay. Es decir, que en el país donde se le realizan fichas con fines extorsivos a senadores de la República, en el país donde se vigila y se sigue a periodistas y a dirigentes sindicales, en el país donde todos vimos cómo se instalaba una oficina del crimen organizado donde trabaja el presidente de la República y donde está la jefatura de la Secretaría Estratégica de Inteligencia de Estado, ahora además, con este proyecto de ley, se censura y se coloca una mordaza limitando la libertad de expresión. Y todo eso, Presidenta, reitero, en el marco o en el medio de un proceso electoral. Ni Bolsonaro se animó a tanto, Presidenta, ni Bolsonaro, porque él lo hizo de hecho. La coalición hace una norma, la escribe y la va a aplicar. Pero mire, Presidenta, no son en solitario las organizaciones internacionales las que vienen denunciando la inconveniencia de este proyecto de ley. No son esas organizaciones que algunos identifican con la izquierda. Las consecuencias negativas de la aprobación de este proyecto también es denunciada por la Organización de Prensa del Interior del país, la que dice en una carta lo siguiente: vamos a luchar por la integridad y permanencia de la libertad de prensa y de expresión en todos sus términos, sin limitaciones ni condicionamiento de ninguna clase. Acá hay diputados y diputadas del interior del país. Esto que acabo de leer es una manifestación de los profesionales de la comunicación que los reciben a ustedes todos los días. Esos que dicen defender porque conocen del sacrificio que representa tener un programa de radio en la mañana, escribir para un diario en la tarde y conducir un noticiero de cable por la noche, son los que les están pidiendo, Presidenta, que no les cercenen su libertad de trabajo. Porque si a un periodista le achicás los márgenes para que se exprese, lo estás perjudicando laboralmente. ¿Cuál es la valoración real sobre la libertad que tiene la coalición, señora Presidenta? Porque todos sabemos el valor intangible que tiene un periodista cuando dice lo que piensa. Todos sabemos la relevancia de un periodista o de un periodismo libre e independiente en el Uruguay. Todos sabemos entonces lo perjudicial que esto representa para los trabajadores de la prensa. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿no hay ningún diputado del interior en esta casa que se rebele ante esta norma? Presidenta, yo no entiendo cómo se argumenta la restricción de derechos bajo el título grandilocuente de más y mejor democracia y libertad, como planteaba, por ejemplo, el senador Botana en el Senado. Y todo eso que generalmente el oficialismo dice públicamente y hace gárgaras con la libertad responsable y después te redactan el artículo 14, donde se le otorga una facultad discrecional al Poder Ejecutivo que va a decidir, mirándose el ombligo, a quién sí y a quién no le da una licencia. Porque se establece a texto expreso que la renovación de las licencias podrá ser denegada por el Poder Ejecutivo por razones de interés general, según dicte la reglamentación la hace el propio Poder Ejecutivo. Y por si eso fuera poco, el Poder Ejecutivo establece excepciones a los requisitos que la norma plantea. Esto quiere decir que la renovación de la licencia dependerá eventualmente si marchaste derechito o si por el contrario le abriste los micrófonos
al que no debías, por ejemplo. Entonces, de lo que no hay dudas, señora presidenta, es que este gobierno es tremendamente creativo, porque yo creo que evolucionó. Es decir, en el pasado otorgaban licencias a dedo por amiguismo y ahora el amiguismo lo legalizan y lo incorporan en el ordenamiento jurídico nacional. Después, algo comentaba uno de los legisladores, yo respeto su opinión, no la comparto. La creación de cargos es una práctica habitual de este gobierno, no nos vamos a sorprender, pero el artículo 74 que habla sobre la dirección del sistema público de radio y de televisión instituye el mecanismo por el cual se va a conformar el nuevo directorio, cuyo presidente y vice serán designados según la facultad que otorga el artículo 187 de la Constitución al Poder Ejecutivo, y los nombramientos serán por 6 años. Por 6 años, presidenta, por 6 años. Es decir, que en el marco del proceso electoral, donde además la coalición puede perder, es un hecho de la realidad, le van a imponer al gobierno entrante un presidente y un vice de un organismo que van a determinar nada más ni nada menos que la política general, la orientación, el desarrollo y el funcionamiento del sistema público de radio y de televisión, sin que el ganador de la próxima elección, sea quien sea, pueda opinar. Esto es de lo más bajo que yo he visto en esta casa en los últimos años, porque además te lo clavan en el sillón 6 años, presidenta. Es la perpetuidad en toda su dimensión, excediendo incluso un periodo gubernativo. Y yo realmente estoy azorado. Estas son las razones, básicamente, por el cual no vamos a acompañar el proyecto, y además debo decir que esto reafirma nuestra convicción, que da cuenta de que el principal desafío que tendrá el próximo Gobierno Nacional será el de la construcción de un diálogo permanente, porque es la piedra angular para emprender los desafíos del futuro. Este Gobierno ha dinamitado los puentes con la otra mitad del país que no representa, al elegir no dialogar ni atender las posiciones del Frente Amplio. Y este proyecto de ley es la muestra de ello. Gracias, presidenta.